Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual charlaremos acerca del marido de Madame de Montespan, que fue quizá la amante o la favorita más famosa de Luis XIV. De ella hemos hablado muchas veces, pero hoy hablaremos de su marido. Las favoritas de los reyes franceses tenían siempre un marido, era conveniente que tuvieran un marido. Claro. Un marido complaciente, desde luego, que mantenía, no sé, alguna cierta apariencia, o servía para legalizar algún aspecto incluso económico, y después esa era la única relación que la favorita tenía con el marido. Pero con Monsieur de Montespan pasó algo que vamos a contar después de esta pausa. Bueno, hablaremos hoy, tal como hemos prometido hace algunos segundos, de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. Aquí, como hemos dicho recién, hemos hablado numerosas veces de Madame de Montespan, que fue aquella que participó incluso en una de las intrigas más grandes de la historia francesa, el asunto de los venenos, ¿no? Ella, cada vez que el rey Luis XIV tenía cerca de sí a alguien que podía llegar a estorbarla, bueno, con la ayuda de unas señoras que preparaban veneno, envenenaba a estas personas, ¿no? Bueno, finalmente Luis la perdonó, pero en fin, hoy no hablaremos de eso. Digamos sí que la Montespan se salvó con el hilo de una pata. Luis XIV descubrió su culpabilidad en estos envenenamientos, pero no quiso que la justicia cayera sobre ella y se limitó a alejarla de la corte. Lo que contaremos hoy tiene que ver con otra cosa, con los inicios de la Montespan como favorita y con los problemas que tuvo con su marido cuando llegó a esa condición. Francisca Athénée de Rochechouart, después marquesa de Montespan, nació en 1640. Era hija de Gabriel de Rochechouart y en 1661 Francisca egresó de un convento donde había estudiado y pasó a trabajar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa. Era muy hermosa, su belleza deslumbró rápidamente a todos allí en el palacio. Yo creo que más bien era muy joven. Claro. Tengo entendido que no era una gran belleza, madame. Pronto se encontró ella, ¿no?, con un candidato para el casorio llamado Louis Alexandre de la Trémoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó. Parece que la Trémoille se vio implicado en un duelo en donde su oponente terminó mortadela, es decir, mató a un tipo en un duelo. Y en aquellos tiempos, dice el cronista, la nobleza no podía batirse a duelo, lo que significaba, agrego yo, que nadie podía batirse a duelo. La pena por hacerlo, en todo caso, era la muerte. Entonces la Trémoille fue perseguido, se escapó a Portugal y 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles. El tipo a toda costa quería... Quería morirse a toda costa. Se consiguió entonces otro novio, se llamaba Louis-Henri de Pardellian, marqués de Montespan. Era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francisca, el de la Trémoille. Las vueltas de la vida. La vuelta de la vida, mirá lo que es. Pero este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, su familia tenía mala fama, él era jugador y siempre andaba en problemas de guita. Sin embargo, se casó nomás. En 1663 se celebró la boda. Francisca se fue a vivir al marquesado de su esposo. Tuvieron una hija y luego un varón. Pero después de aquellos nacimientos, Francisca regresó sola a la corte. Por esos tiempos, Luis XIV estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de la Vallière, una que le contaba canciones, y quiso algo más. Vio alegre y hermosa a Madame de Montespan y se enamoró. En 1667, Madame cedió a los asedios del reinaldo y se convirtió en su favorita. Para algunos, Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en vaya a saber qué misas negras con brujas que le habían dado por los polvos de perlimpimpín o de esmerdis
o váyase a ver qué gualicho para conquistar al rey. El caso es que en 1668 el rey, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecerle una fiesta y organizó en el Palacio de Versalles, Claro. unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. Esos son bailongos. Eso es ofrecerle una fiesta a una señorita Claro. y no media hora como bombone. Bueno, 2 semanas antes del comienzo de estos festejos, un hombre de aspecto sombrío, al que el rey mantenía alejado de la corte y que por orden de Luis estaba cumpliendo un encargo militar donde Judas perdió el poncho. Bueno, llegó al palacio sin previo aviso para saludar a su esposa. En realidad el hombre, vamos, nada de suspenso, era ñato, ¿no? Era Pero el qué imagen Montefort, fea, ¿no? No sé qué daño he hecho yo para merecer, Claro. dice el tipo. El hombre no estaba enterado de que su esposa era el amante del rey. Y entonces no entendía mucho por qué le sonreían o se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Quiso quedarse para participar de esas fiestas que se anunciaban y se sentó ahí nomás, junto a la mujer, para ver la fiesta. Ay, Dios. Y aplaudía, incluso más fuerte que los demás. Parece que estaban viendo una comedia de Molière que había sido escrita por encargo del rey y el tema era justamente el marido engañado. Pasaron unos días y el buen humor y el entusiasmo de este buen hombre se perdió porque parece que se enteró de sus desgracias. Primero con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. Parece que el marqués notó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los excesivos homenajes de los cortesanos con una simple dama de la reina, como era su esposa. Y también advirtió que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban, hasta que finalmente unos amigos terminaron por confesarle que la mujer andaba con el rey. Che, tu mujer anda con el rey, chao. Entonces se volvió loco. No mantuvo el comportamiento habitual en quienes se enteraban de que el rey los ultrajaba. Había algunos que se alejaban de la corte, incluso estaban los que festejaban que el rey amara a su esposa, ¿no? Y en muchas oportunidades recibían altas sumas de dinero. Pero el marqués fue diferente. Cuando terminó una de las veladas, corrió hacia donde estaba su mujer, que se había refugiado en casa de una amiga, en realidad, no estaba en el palacio. Bueno, golpeó la puerta, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Soy el marido acá. Entró a los gritos en medio de la servidumbre, arrojó una mesa contra la dueña de casa, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. Ajá. Pero los criados se lo impidieron. Incluso maldijo al rey en voz alta. No. Es la única manera de maldecir. Sí. Bien. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en donde citaba pasajes de las Escrituras y además instaba a Luis XIV a devolverle a su mujer y a temer el juicio de Dios. No logró nada. No. Y, desesperado, hizo algo que en otros tiempos alguien ya había practicado. Esto lo cuenta Saint-Simon. Monsieur de Montespan trató de contagiarse alguna enfermedad maligna con el objeto de transmitirla al rey por medio de su mujer. No lo logró porque su mujer le impidió tomar sus derechos de marido y así se quedó solo con su enfermedad. Esto lo había hecho alguien mucho tiempo antes contra otro rey, que era Francisco I. Pero, Y tampoco dio resultado aquella maniobra porque Francisco I ya tenía sífilis. Así que en ambos casos fue por gusto nomás. Bueno, cuando vio que sus maniobras no daban resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo estar de luto por la muerte de su esposa. Bueno, el rey se cansó y lo mandó en cana. Pero como el asunto resonó, incluso en el extranjero, el rey lo puso en un arresto más hospitalario, lo mandó a Chambonnet, en asilo para locos. Bueno, allí el marqués estuvo algunos meses y como demostró buena conducta, le permitieron volver a sus tierras en la localidad de Belfort. Volvió a representar allí su tragedia. Ni bien llegó, reunió a sus familiares, sus servidores, les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias y el cortejo desfiló por el castillo. Había un ataúd negro, forrado de tela, unos coros. Después venía el marqués con los hijos que había tenido con Francisca y por fin enterraron el ataúd y pusieron una lápida.
Bueno, la noticia espantó a todos en el palacio. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de este demente, ¿no? En 1674, Luis y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse a lo irremediable y aceptó una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más. En los últimos años de su vida, ya alejada de la corte por el asunto de los venenos, Madame de Montespan sentía culpa. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio que llevaba bajo el vestido, y bueno, su confesor le aconsejó pedir perdón al marido y volver a entregársele. Ella aceptó y le pidió de rodillas al marqués que la aceptara, pero él se negó. Y el marqués murió un año después de esa negativa, en 1701. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que le enterraran junto a su esposo, pero los familiares rechazaron el pedido. Francisca murió en 1707 a los 56 años de edad. Qué historia tremenda, ¿eh? ¿A quién quiere dedicarlo? Yo creo que hay varios dedicandos posibles, Alejandro. En principio, ciertamente no a la gente que se arrepiente de cosas que hizo durante años. De los arrepentidos se burla Dios, decía mi finada abuela. Y sí, más bien, aquellas personas que habiendo cometido algo no bien visto, por quien sea, son capaces de avanzar en la reivindicación de sus actos, aunque el destino ya haya dejado de favorecerlos. Una persona que no se hace cargo de las cosas porque cambió la fortuna no es una persona decente. No, claro. Por cierto. Después, a los antepasados de Luis XIV, que a diferencia de él se preocuparon por crear una nación como Luis XI y sus sucesores, y él fue el que empezó a convertirla en esta idea del imperio, a tal punto desmesurada que, no contento con acumular señoritas y sacárselas a sus maridos, le sacó buena parte de sus posesiones a la mayoría de los pobladores franceses y nos tuvimos que preparar para hacerle la revolución en 1789. Y entonces es para esos muchachos que ya estaban floreciendo en el reinado de Luis XIV. Y que estallarían después en el reinado de Luis XVI. De Luis XVI, exactamente. Y que mientras él se beneficiaba a personas como esta chica, que ya no me cae, muy simpática, se pusieron a pensar en cómo sería una nación pensada desde la igualdad, desde la libertad y desde la fraternidad, cosa que recomiendo pensar a quienes hablen de amor, porque el amor no puede tener que ver sino con otra cosa que con la libertad, con la igualdad, pero no con la fraternidad, porque la hermana es sagrada. Querido Dorio, vamos a escuchar, ya que esto empieza con una historia de amor, una canción muy cercana a nosotros, se llama Palmo d'Amour. Qué lindo. Una canción que está por todas partes. Sí, pero que usted descubrió inesperadamente un hallazgo que a mí me hizo ganar varias apuestas en años sucesivos. Primero, digamos, una canción de Lucien Boyer, que fue novia de Gardel en París, que fue la que popularizó esta canción, que por otra parte está en cada película que transcurre en Francia, no pasa un rato sin que alguien toque Palmo d'Amour. Incluso en aquellas que pasan afuera, como por ejemplo en Marruecos, en Casablanca. Bueno, y hemos descubierto nosotros, bueno, la ha grabado Gardel también. Y la hemos descubierto en Casablanca, ahí donde el pianista toca siempre según pasan los años. En un momento, cuando llega Ingrid Bergman, se sienta un rato con el pianista, y cuando hablan de París, el pianista toca Palmo d'Amour. Nobody can play a thing as well like you, Sam, es la frase que se usa en la película y no la pavada de tócala de nuevo, Sam, que es lo que yo hubiera hecho con Ingrid Bergman. Bueno, no importa. Escucharemos entonces la versión original, que es la de Lucien Boyer. Adelante.